Bien, bien. Eh, ahora vamos a compartirles una canción que nosotros hemos preparado, que nos habla del amor de Dios. Esta es, así como muchas veces he escuchado a Santiago Benavides con un cantapalabra, bueno, yo creo que vino de este lugar, de estas canciones, que es muy vieja y capaz que ya la conocen, pero bueno, vamos a estar compartiéndosela a ustedes en este día. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mira, nos ha dado ser llamados hijos de Dios. Mira, nos ha dado ser llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Bueno, esperamos que les haya gustado la canción y lo que le podemos compartir hoy. Qué importante es esto, es conocer el amor de Dios. El amor de Dios se nos evidencia por lo que hizo por cada uno de nosotros. Él entregó lo más preciado a su Hijo para que venga a este mundo, que venga a la tierra, a enseñarnos, a compartir con nosotros, a vivir lo que nosotros vivimos, pero sin pecado. Y Él se entregó en la cruz para pagar el pecado por cada uno de nosotros. Y hoy nosotros podemos tener salvación si depositamos toda nuestra fe en Él, si nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. Qué importante es esto. No dejes pasar esta oportunidad. Hoy puede ser el día que tomes esta decisión, pero si no lo tomas hoy, tal vez no tengas otra oportunidad. Es muy importante que hoy vos puedas tener a Cristo en tu corazón, que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida. Ahora sí, yo les había dicho que les iba a contar algo que dice la palabra de Dios sobre el amor de Dios. Y hay muchísimas formas en que Dios muestra su amor, y ahora lo vamos a estar viendo en los dibujitos que nos van a mandar al grupo, ya los vamos a mirar. Pero hay un texto que marca de una forma muy clara todo ese amor de Dios en una persona. Dicen en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la primera parte del versículo. El amor de Dios fue tan grande que Él quiso hacernos sus hijos. No solamente salvarnos, que ya es muchísimo, enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, sino que además nos toma como sus hijos. Y esa es la muestra más grande que encontramos en la Biblia sobre el amor de Dios. Bien. Bueno, ahora sí vamos a compartir, vamos a seguir hablando del amor de Dios, no vamos a dejar este tema, pero vamos a estar compartiendo un poco de, bien, volver al mandamiento. Este es el mensaje que vamos a tener hoy, volver al mandamiento. ¿Por qué? Bueno, yo le voy a decir sinceramente algo que me ha pasado en este último tiempo. Ver que todas estas cosas que van sucediendo día a día nos va afectando al mundo entero, pero ha afectado mucho a la iglesia. Y creo claramente que, como se dice muchas veces esto, cuando pasan ciertas cosas, lo decimos muy a lo argentino, nos alinean los patitos, eso que vemos muchas veces, los patitos van todos en filita. Bueno, así es como que nos alinean los patitos las cosas que suceden.
y nos hacen ver la realidad y nos hacen ver también lo importante de las cosas. Qué cosas sí es importante y qué cosas no. Y por eso, como hijos de Dios, tenemos que volver al mandamiento tan importante. ¿Eh? ¿Qué versículo vamos a utilizar para entender esto? Bueno, el versículo de Apocalipsis 2, 4 y 5, que nos habla directamente el Señor, ahí está hablando la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, y en esta carta le dice el Señor estas cosas. Vamos a leerlo, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué pasa en esta iglesia? Bueno, esta iglesia es una iglesia que ha recibido personas muy importantes. Es decir, sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, estuvo ahí. Estuvo trabajando, sirviendo, predicando. No solamente al apóstol Pablo, sino que también estuvieron Priscila y Aquilas. Estuvieron ahí trabajando, obrando en ese lugar, compartiendo el evangelio, enseñando. También estuvo Timoteo, enviado por Pablo. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice que vaya a Éfeso, que haga todas las cosas, que ordene cosas, y no solamente él, sino que por la historia de la iglesia se conoce que Juan estuvo ahí en sus últimos días de vida. Así que podemos decir que tuvieron dos apóstoles y hermanos formados que compartieron ahí la palabra, que compartieron con la iglesia de Éfeso. Sin embargo, llegamos a este punto y la iglesia de Éfeso es acusada por el Señor Jesús, que ha perdido el primer amor, el amar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros somos amados por Dios, pero realmente amás a Dios? ¿Y cómo se evidencia este amor? Bueno, lo conocemos por la palabra que nos dice en Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan, también me va a estar leyendo los textos para que así va a ser más rápido, si no el mensaje es largo, si no. Primera de Juan 4, 7 y 8, fíjense lo que nos dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es esto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La evidencia de que amamos a Dios es amar. Es amar. Y el Señor nos deja en claro cómo debemos amar. El Señor oró por nosotros para que nos amemos unos a otros, para que en Él seamos uno, para que estemos unidos. El segundo gran mandamiento, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al amar a nuestro prójimo es amar a Dios, es mostrar el amor de Dios, es mostrar que hay amor en nuestro corazón, porque nosotros no podemos tener nada que no hayamos recibido. Y cuando recibimos el amor de Dios es que podemos dar realmente el verdadero amor. Esta iglesia es acusada de ¿qué? Que no tenía primer amor, el amor a Dios. Pero el amor a Dios se evidencia por amor a los hermanos. Así que puede ser que tuviera un conocimiento grandote, pero un corazón chiquitito. Una cabeza grandota de esta iglesia, pero un corazón tan chiquitito que no daba amor a todos los que tenía que dar amor. Vamos a estar analizando un poquito esto y nos vamos a estar midiendo con esta situación, porque la idea es que reflexionemos cómo estamos siendo nosotros. Bueno, ahí vamos a tener un texto que creo que ustedes lo conocen todos. Lo han trabajado, no vamos a hacer el DNI, el ADN, este es el texto del ADN, no vamos a hacer el ADN, quédense tranquilo, pero vamos a mirar un poquito lo que dice este texto. Vamos a leer entonces Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, fíjense una cosa, este versículo, hemos hecho un montón de actividades con este versículo, yo sé que ustedes trabajan mucho, pero fíjense algo. Primero hay que hacer discípulo. El discípulo es un seguidor. No es solamente un oidor, sino un seguidor. Entonces el discípulo va a mirar si nosotros hacemos lo que decimos. Cuando ustedes están trabajando con esto, algo tan importante es que todo lo que ustedes vayan a decir, el discípulo lo va a mirar. Si ustedes hacen lo que corresponde, lo que dicen, el discípulo lo va a seguir. Pero un discípulo es más que solamente una persona que escucha, sino una persona que mira, y que sigue y que aprende en la práctica. Ahora, ¿qué hay que enseñarle a estos discípulos? Bueno, ustedes se deben acordar, lo que hay que enseñarles es que guarden todas las cosas. ¿Y qué cosa hay que guardar? Hay que guardar la palabra, hay que guardar el mandamiento de Dios. ¿Y a quiénes hay que enseñar? Bueno, a estos discípulos. Lo primero que tenemos que enseñar es que guarden el mandamiento, pero ¿cómo poder enseñar que guarden el mandamiento si yo no lo guardo el mandamiento? ¿Cómo yo le puedo pedir a otros, hermanos, ustedes tienen que guardar el mandamiento ahora porque son hijos de Dios, y yo no lo guardo? Y yo no trabajo con este mandamiento, no lo ejercito. Tenemos que enseñar a discípulos que son seguidores. Entonces, muchas veces pasa eso dentro de la iglesia, que nosotros o no somos observados como debemos ser observados, y el discípulo no está siendo un discípulo, porque si no copia lo que hace su maestro, no es un discípulo. Ahora, puede ser que los maestros estén haciendo las cosas de una determinada manera, que su discípulo lo que copien es lo que hace su maestro y no lo que dice su maestro. Puede decir el maestro muchas cosas, pero hacer totalmente lo contrario. Y ahí es donde tenemos un problema. Tenemos que ser maestros que enseñen el mandamiento de Dios. Y para eso tenemos que volver a mirarnos con la palabra, con el mandamiento, y decir, ¿estoy haciéndolo? Yo creo que son una iglesia ustedes que trabajan mucho en pos de predicar el evangelio. Y eso es espectacular. Pero el Señor primero nos manda a que nosotros seamos uno, que nos amemos, que estemos juntos. Y ahí es donde vemos un problema, y no sé si en ustedes, yo lo que digo en la iglesia general. En la iglesia general tenemos un problema, que no estamos siendo atractivos para el mundo. Y no digo esto, y no quiero que se malinterprete, pero la atracción al mundo es haciendo la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. No somos atractivos porque no la cumplimos. No somos lo que el Señor quería que fuéramos. El Señor quiere que seamos uno en Él, que estemos todos unidos, que estemos ayudándonos, que estemos juntos, que todos pensemos lo mismo, que crezcamos juntos, que estemos formados juntos. Y a veces esto, lo cotidiano, el diario andar, hace que esto no sea una realidad en nuestra vida. Y ahí es donde perdemos. Y la iglesia, ¿qué le tenemos que poner para que sea atractiva? Y bueno, le ponemos lo que al mundo le gusta, cuando no es así. El mundo no sabe lo que quiere. De hecho, todos los días sale un producto nuevo, novedoso, y la gente se desespera por comprarlo, lo tiene y después no sabe ni para qué usarlo. A veces tenemos un celular que hace tantas cosas y de eso lo único que usamos es el WhatsApp. Pero es increíble cómo muchas veces tenemos cosas que pueden servir para un montón de cosas para hacer, pero resulta de que nosotros no las usamos. Nosotros tenemos una iglesia que tiene que actuar y servir de la manera correcta, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos apegados, no volvimos al mandamiento, no, estamos apegados a ese mandamiento, a recordar lo que el Señor nos dijo. Y no lo dijo una vez. Vamos a ir viendo algunas cosas. Esta es la temática que vamos a utilizar. Vamos a ir con una frase.
La primera frase es unos a otros. La segunda frase es unánimes. La tercera frase es comunión. Y la cuarta frase es un mismo. Y sobre esa frase, sí, vamos a estar viendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Cuando dijo que nos tenemos que amar unos a otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa actitud que tenemos que tener cada día en nuestra vida? Bueno, lo vamos a estar viendo conforme a lo que vamos estudiando esta frase. Quiero decirle que la palabra o la frase unos a otros se repite por lo menos 26 veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento. En función de lo que debemos hacer, los deberes, de la actitud que debemos tener unos con otros. En esa función se repite por lo menos 26 veces. Después, por el otro lado, tenemos la palabra unánime. La palabra unánimes se repite 9 veces por lo menos en el Nuevo Testamento. La palabra comunión 10 veces en cuanto se refiere a la comunión entre la iglesia. Y la palabra uno mismo, la frase uno mismo, se repite 7 veces en la Biblia sobre este tema. Bien, vamos a estar viendo algunas de estas cosas. Bien, unos a otros. Fíjense, tenemos varios versículos que vamos a estar trabajando, no vamos a trabajar los 26, no se asusten, quédense tranquilos, vamos a estar trabajando estos versículos y vamos a estar viendo estas cosas que nos van diciendo estos versículos. Yo les fui poniendo, es decir, algunos ítems como para poder meditar en distintos puntos de vista sobre estos versículos. Yo le voy a pedir a Dami que entonces lea Juan 13:34 para que podamos meditar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bien, hay un mandamiento de unos a otros, el amarnos. Eso lo estuvimos hablando, lo estamos tratando. Hay un mandamiento directo. Entonces, no podemos escapar de eso. ¿Y cómo nos debemos amar? Bueno, como Él nos amó. Él nos amó. Como Jesucristo nos amó a cada uno de nosotros, así nos tenemos que amar unos a otros. Esa es la manera, entregándose todo, dispuesto a todo, con todo el corazón. A veces hasta renunciando a los derechos. Esa es la manera que debemos amarnos. Seguimos con Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, ¿qué es esto? Es una deuda. Es una deuda. El amarse unos a otros es una deuda que tenemos. No tenemos que deber nada a nadie, pero ¿qué debemos? Bueno, el amarnos unos a otros, nosotros tiene que ser una deuda continua. Nosotros tenemos que estar amando a nuestros hermanos. Y cuando nos amen, ahí entramos otra vez en la deuda y tenemos que amar más. Y tenemos que amar a mi otro hermano. Y tengo que tratar de mostrarle el amor que tengo por él, por ellos, todo el tiempo. Porque eso es una deuda que yo tengo que pagar. Día a día yo tengo que estar enfocado en cumplir este mandamiento, pagando esta deuda. Vamos a ver Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, qué difícil es esto. Qué difícil es dar lugar primero a mi hermano. Un valor. El valor, él es más importante. Yo tengo que mirar a mi hermano y decir, él es más importante. Yo tengo que valorarlo más. Y valorar a mi hermano, ¿cuánto nos cuesta? Cuando hay una oportunidad de algo lindo, algo placentero, quiero yo primero. Que me elijan a mí. Y yo tendría que dar lugar a mi hermano. Es decir, no, pensaron en mi hermano, pensaron en él, tal vez él podría hacerlo, podría ayudar, podría estar. Sé que es algo lindo y le doy lugar a mi hermano. Pero a veces busco yo el primer lugar. Pensaba en los campamentos, cuando viene la bandeja, ahí con las porciones de pizza y todos manotean ahí y queda una sola porción y está mi hermano y estoy yo. ¿Qué decimos? Tengo hambre, agarro primero. No,
ceder, dar valor a mi hermano. Ahora que nosotros nos pongamos debajo, que nosotros pongamos en valor a nuestro hermano, someternos, eso no implica que mi hermano puede hacer de mí lo que él se le antoja, o puede hacerme a mí lo que a él se le antoja. No es así. Nosotros tenemos que someternos por lo que Dios quiere de nosotros, para que mi hermano también haga lo mismo, sometiéndose y dándole valor a mi vida. Vamos a buscar entonces Colosenses 3:13, ahí va a leer Dami. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, una virtud. ¿Qué virtud es esta del perdón? ¿Qué virtud es estar dispuesto a perdonar? Buscar estar preparado para todo eso que viene, que va a traer dolor, pero estar dispuesto a perdonar. Ahora, ¿cómo tenemos que perdonar? Como Cristo perdonó. ¿Y a quién perdonó Cristo? A los que se arrepintieron. A los que no se arrepintieron, el perdón de Cristo está ahí, está cerca, está dispuesto. Pero si mueren hoy sin Cristo, mueren sin esperanza. Todo aquel que hoy muere sin Cristo, muere y va a tener que pagar por sus culpas. No hay salvación para aquellos que van a morir sin Cristo. Los que decidieron darle la espalda a Dios. Este perdón es el mismo que tenemos que tener nosotros. Estar dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Todas las veces que nosotros vamos a Él y le pedimos perdón de corazón, Él nos perdona. Así nosotros tenemos que perdonar. Pero acordate que Cristo perdona a aquellos que están arrepentidos y piden perdón. Ninguno que no esté arrepentido y le pida perdón a Cristo, confiese que es pecador y reciba a Cristo como Señor y Salvador, va a poder entrar en el reino de los cielos. Va a poder irse con Cristo cuando Él venga a buscarnos. Y si muere hoy, muere sin Cristo, muere sin esperanza, muere y va a tener que pagar sus culpas en la muerte eterna, en el infierno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. No estaba preparado para vos y para mí, pero estás decidiendo. Si hoy no tenés a Cristo, estás decidiendo ir a ese lugar. Estás decidiendo por tu propia decisión. Lo estás haciendo por propia decisión. No decidas eso. Es un error. No permitas que el diablo te engañe y te lleve al lugar donde él va a pagar también por todo lo que hizo en este mundo. Pero volvemos a lo que estábamos hablando, de que yo tengo que tener esa disposición de perdonar, como Cristo perdonó, como Cristo perdona, de todo, con todo su amor, con toda su fuerza. Él vino a cumplir el propósito de Dios para perdonarnos, para que nosotros podamos estar otra vez en presencia de Dios, que podamos ser limpios con su sangre para estar en presencia de Dios. Ese perdón que da el Señor Jesús es el mismo perdón que nosotros tendríamos que estar dispuestos a dar, olvidándonos de todo, dejando todo atrás. Y eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Seguimos con Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, fíjense que es enseñándonos, formándonos unos a otros. Tenemos que estar ayudándonos a la formación como iglesia, unos a otros. Es necesario que todos seamos parte de esto y que todos estemos ayudando para que sigamos creciendo en todo esto. Nos estemos formando como un cuerpo sano, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Seguimos en 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, el crecimiento. ¿Cómo lo vamos a ir creciendo? Bueno, mi hermano tiene que crecer por lo que yo pueda compartirle y él me va a hacer crecer a mí por lo que yo pueda compartir, lo que él pueda compartir conmigo. Quiero decirle, hermanos, que
esto de unos a otros no es solamente el hecho de que hay alguien que tiene que dar y otro tiene que recibir, sino que todos debemos dar y todos vamos a recibir. El problema es que esto de unos a otros a veces está marcado para aquellos líderes de la iglesia, para aquellos que están a cargo de un ministerio, para aquellos que son tal vez los ancianos, pastores de la iglesia, y se queda en eso, es decir, no, ellos tienen que dar. Nosotros venimos y como hermanos que tal vez ni siquiera participamos mucho, venimos, escuchamos y nos vamos. Estamos en este Zoom, muy linda la reunión, o en el Facebook, muy linda la reunión, la verdad que fue muy lindo el mensaje, y bueno, chao, hasta la próxima. Cuando esto de unos a otros es unos a otros, es un ida y vuelta. Y es algo que tenemos que trabajar todos en nuestras vidas. Tiene que ser un ida y vuelta. Y eso es la deuda que nosotros tenemos. Tiene que devolver, yo tengo que devolver. Dios nos amó a nosotros, pero nos pide y nos exige que le amemos. Dios no nos dejó sin la oportunidad de amarlo o sin el deber de amarlo. Nosotros tenemos el deber de amarlo, el mandamiento de amarlo. Entonces, sí, Él nos ama, pero Él busca de nosotros lo mismo, busca nuestro amor. Así también con nuestros hermanos. No puede existir alguien que dé y no recibir nada. Tarde o temprano se va a cansar. ¿Qué significa amarnos unos a otros? Bueno, significa gratitud. El hecho de decir, yo estoy agradecido por lo que mi hermano hace por mí. Mirá mi hermano cómo me ayuda, yo también quiero ayudar. Tal vez no lo necesite él, pero lo necesita otro. Bueno, listo, es mi oportunidad de dar a aquellos que me dieron primero. ¿Qué es amarnos unos a otros? Es empatía. Es ver a mi hermano pasar por situaciones que yo, es decir, lo veo como si lo pasara yo. Que lo estoy mirando como si me sucediera a mí. Y si es de dolor, lloro con lo que lloran. Y si es de gozo, me gozo con lo que se gozan. Pero necesitamos tener empatía. Eso es unos a otros. Unos a otros es misericordia. Es ver a mi hermano que no se puede levantar y yo extenderle la mano. A pesar de lo que sea, a pesar de lo que haya pasado o haya sucedido, o tal vez lo que me haya hecho. Sin embargo, yo estoy dispuesto a levantar a mi hermano. Unos a otros es una cadena muy importante que sostiene en parte a la iglesia. Es como si uno pone una cadena para sostener todas esas cosas que están adentro y dice, bueno, ¿es una cadena importante? Sí, es una cadena importante pues sostiene todo, que no se caiga nada y hace que todo eso esté firme. Pero ¿saben una cosa? Es muy frágil. Esa cadena es muy frágil y se puede romper en cuanto brota mi egoísmo, en cuanto brota el yo, cuando brota lo que yo quiero hacer, lo que a mí me interesa, lo que yo, para mí, todo para mí. Y eso no tiene que haber en nuestras vidas. Por eso muchas veces terminamos y estamos como estamos. Y nos duele y sufrimos y no nos sentimos bien en el lugar a donde estamos. ¿Por qué? Y porque no está habiendo esto de unos a otros. ¿Qué está pasando? Y está pasando que yo soy, o otro ha sido egoísta y no da todo aquello que recibe. No es capaz de dar todo aquello lo que recibe en su vida. Seguimos adelante. Vamos con unánimes. Y también tenemos unos versículos para unánimes. El primero es Hechos 2:46. Vamos a estar viendo entonces estos versículos y vamos a estar también analizándolos. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro de los versículos para ustedes creo que es muy conocido. Fíjense lo que hacían. Fíjense lo que hacían. Perseveraban. Estaban unánimes, perseveraban. Perseveraban. Con sencillez, con humildad, pero ellos estaban perseverando unánimes. Es decir, estaban bien unidos en su corazón. Esto es un bloque.
unánimes lo tenemos que mirar como eso, como algo que está comprimido, es un bloque. Piensa en una cosa, cuando las ciudades en la antigüedad estaban todas muralladas, ¿por dónde entraban los enemigos? Por las grietas. Donde la muralla tenía una grieta, ahí entraba el enemigo. Y penetraba, y una vez que penetraba, hacía un desastre. Bueno, el diablo hace lo mismo con cada uno de nosotros. Quiere entrar. Y nosotros tenemos que tener la armadura, tenemos que tener todo aquello para poder defendernos en contra de todo lo que el diablo viene a hacer a nuestra vida. Pero por otro lado, como iglesia, nosotros tendríamos que ser esa ciudad que está amurallada y que adentro puede estar en libertad, sin preocuparse de los enemigos. Pero si estamos bien amurallada y no tenemos grietas, las grietas hacen que el enemigo pueda penetrar y destruirlo. Por eso el unánime es un bloque, es ser un bloque donde no penetra nada de lo que hay en el mundo. Vamos a leer el versículo de Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bien, fíjense una cosa, esta oración que viene después de que soltaron a Pablo y a Juan, y ellos estaban, es decir, le habían dicho a Pablo y a Juan, a Pedro y a Juan, y le habían dicho a Pedro y a Juan, no prediquen más, no hablen más del Señor Jesús. Y cuando llegaron estaban todos orando y hicieron esta oración. Y fíjense cómo termina esta oración. En el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! Ellos terminaron de orar y fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, estaban tan libres de todo lo que hay afuera que el Espíritu Santo pudo llenar toda su vida. Y estaban tan compenetrados, tan unidos, tan siendo uno, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos estaban en la misma sintonía. Y fíjense que tuvieron todo el poder, porque podían hablar con valor la palabra de Dios. Después de esto pudieron hablar con valor la palabra de Dios. ¿Cómo me gustaría poder estar en ese lugar? Qué hermoso es esa experiencia. Poder estar viviendo eso que el Señor le permitió vivir a estos hermanos. Que después de una situación semejante ellos pudieron hablar con valor la palabra de Dios. Sabiendo de que se lo habían prohibido. Sabiendo de que podía venir muerte. Sabiendo que venía la persecución. Y ellos hablaron con valor la palabra de Dios. ¿Pero qué pasaba? Bueno, estaban unánimes. Había algo que hacía que ellos estén juntos. Y eso es lo más importante. Nosotros somos personas que queremos predicar la palabra de Dios. Somos personas que queremos ir y anunciar el evangelio a otros. Queremos llegar a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Bueno, si no estamos unidos en la iglesia, lamentablemente no vamos a poder hacer nada. Por eso tenemos que volver al mandamiento. Es tan importante esto, para que nosotros seamos uno en el Señor. Seguimos con Hechos, ahí nomás, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bien, lo que hablábamos recién, el obrar para el Señor, todos juntos iban. Qué lindo cuando se hacen esa campaña y van todos juntos y sirven todos juntos y lo que tal vez mi hermano se puede llegar a trabar, hay otros que está ahí ayudándolo y cuando mi hermano va a repartir un folleto hay 5 hermanos orando por ese folleto que se está repartiendo. Qué hermoso es poder decir, hicimos el trabajo todos juntos. Tu iglesia, Señor, está obrando en función tuya y ellos estaban haciéndolo unánime. Sí, lo hacían los apóstoles, hacían las señales y prodigios, pero ¿qué pasaba con los demás? Estaban ahí, estaban todos juntos.
Hermoso ese trabajo. Bien, seguimos con otro versículo, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien, unánimes no es para soberbio, unánime es para humilde. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, no podemos actuar a nuestro antojo. Es para humildes. Y por eso la soberbia es un pecado que destruye todo lo que hay, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, el primer pecado fue querer ser iguales que Dios. Creer que podemos ser iguales que Dios. Es querer subir a ese lugar y decir yo voy a ser como Dios. Y fue engañada Eva y fue engañado Adán. Por querer ser como Dios. Soberbios. Pero el pecado del diablo fue ese. ¿Qué quiso ser el diablo? Ser como Dios. Llegar a estar en una posición como si fuera él Dios. El pecado de la soberbia nos destruye y va a destruir nuestra iglesia si nosotros no somos humildes. Y no humildes de que nos falte todo, porque es decir, no tenemos plata, no esa plata, esa definición de humildad, sino la humildad de corazón, es no creernos más que lo demás. O lo decíamos recién, someternos. Bueno, esto tiene el mismo valor. Bien, seguimos en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bien, la fe del Evangelio, lo que nosotros tenemos que vivir cada día, tanto de predicar como de vivir, es una lucha. Es una lucha. Y nosotros tenemos que estar unidos. ¿Vamos a tener que pelear? Sí. ¿Y cómo vamos a ganar esta batalla? Estando unidos. Estando unidos. ¿Se puede ganar solo? Sí, se puede ganar solo. Yo no le voy a mentir. Podés estar solo y tenés que seguir siendo fiel a Dios. De hecho, el Señor Jesús lo hizo. Ahora, va a ser más fácil si todos juntos estamos peleando. Si sos un adolescente y estás viviendo situaciones complicadas en tu vida, tenés que unirte a tus hermanos, a los hijos de Dios, para que ellos también te ayuden a pelear tus batallas. Es importante en la adolescencia tener hermanos cristianos que te ayuden a pelear las batallas, porque vas a tener tentaciones, porque vas a tener dificultades, porque te vas a sentir solo. Bueno, es necesario. Y cuando sos grande también. Cuando sos mayor, cuando sos un joven, cuando sos adulto, necesitas quien te ayude a pelear las batallas. No podemos solo. Y el Señor nos hizo seres sociales, seres integrales, pero seres sociales, que tenemos que tener siempre personas al lado, compartir, sufrir y pasar, pero también alegrarnos. Qué hermoso es poder luchar todos juntos. Seguimos el último versículo de este punto. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bien, tenemos que tener una unidad. Tenemos que sentir lo mismo. Tenemos que actuar de la misma manera. Así es la forma de estar unánimes. Bien, seguimos con comunión. Acuérdense que esto no es mi comunión personal, sino la comunión en la iglesia con todos los santos, toda la iglesia. Bien, primera, la comunión que debo tener, la comunión con Cristo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Bien, la comunión con Cristo. Esto está escrito para los corintios, la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía que tener comunión con Cristo, todos comunión con Cristo. Seguimos con el otro punto, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Bien, la comunión en la cena del Señor, en las acciones que nosotros tenemos de adoración al Señor, reconociendo o recordando lo que el Señor
hizo por cada uno de nosotros. Es importantísimo esto. ¿Cómo estamos actuando? A veces pensamos que llegar a la iglesia, llegar a la reunión y decir, bueno, yo no voy a tener nada, porque la verdad que la semana me pasó volando, fue una semana difícil, llego a la reunión y bueno, estoy esperando que venga mi hermano y me entregue lo que él tiene para dar, porque él es espiritual y yo no. Bueno, esto no puede pasar así. A la cena del Señor yo tengo que venir a traer. Tengo que buscar, tengo que, cada día de en mi vida, tengo que estar buscando aquellas cosas que yo voy a traer para compartir en la cena del Señor. Donde yo comparto con mis hermanos. El himno, la alabanza, la adoración, el momento de orar, una oración. Yo tengo que estar preparado para compartir. Es muy importante que seamos capaces de compartir y entregar para tener una comunión sana, una comunión que realmente lleve gloria a Dios. Seguimos con el versículo de 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, con el Espíritu Santo. Fíjense que todas estas cosas nos van llevando a un punto donde nosotros tenemos que ajustar a la palabra. No hay forma de vivir en la comunión del Espíritu Santo y ser doctrinalmente erróneo. Hacer cualquier cosa de la palabra de Dios. Actuar de la manera equivocada. Nosotros no podemos decir que la palabra de Dios dice una cosa y nosotros actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos negando la palabra de Dios con nuestros hechos. Imagínate decir que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos comunión con el Espíritu Santo y hacer las cosas de la manera incorrecta y vivir de la manera incorrecta. No, no se puede. No se puede. Bueno, es importante que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios. Continuamente es ella la que nos tiene que guiar. Seguimos Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bien, tenemos que tener comunión en el Evangelio, lo que predicamos, y lo tenemos que hacer en comunión. Tenemos que hacer como uno. Seguimos con 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, ya hablamos de la comunión con Cristo, pero acá aparece de vuelta, y también tenemos comunión con el Padre. Pero fíjense que es con varias, acá tenemos varias cosas. Es decir, los apóstoles nos contaban lo que habían visto y oído para que nosotros tengamos comunión con ellos y que también tengamos comunión con Cristo y que también tengamos comunión con el Padre. Qué importante es esto. Lo que nosotros lo encontramos, lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo encontramos en la palabra. Y nosotros podemos tener comunión con ellos. Comunión entre nosotros, comunión con los apóstoles, pero también comunión con Cristo y comunión con el Padre. Qué hermoso es todo esto. Cuando nosotros cada vez estamos más ajustados a la palabra, más sólidos somos. Seguimos el último punto de Juan, 1 Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, fíjense que es comunión unos con otros, estar unos con otros. Esa es la iglesia. Cuando nosotros podemos tener comunión unos con otros. Esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que podamos tener esta comunión, que podamos estar unidos con Cristo, unidos con el Padre, unidos en espíritu, unidos en el Evangelio, unidos. Esta es la común unión, la unión en común que tendríamos que tener cada uno de nosotros. Y la única manera de hacerlo es ajustándonos a la palabra, cuando vivimos la sana doctrina. Es ahí a donde nosotros nos podemos unificar, entender que Cristo quiere que vivamos en una forma sola de vivir, sirviéndole a Él, alabándole a Él,
como Él nos dice en su Biblia, en su palabra. No como nosotros queremos, no como caprichosos que queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que ajustar. Seguimos el último punto, ya estamos terminando. Un mismo, lo vamos a trabajar como el hilo conductor, que todos estamos en ese mismo hilo conductor. Bien, vamos a leer entonces Romanos 15, versículo 5, que nos habla del sentir, un mismo sentir. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Bien, tenemos que tener un mismo sentir. ¿Cómo sentimos? ¿Qué sentimos? A veces estamos con sentimientos mundanos, con sentimientos de este mundo. Tenemos que vivir sintiendo lo mismo. Hay un coro que hace mucho se cantaba, juntos sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús. Si estamos realmente unidos por Cristo Jesús, tenemos que sentir lo mismo. Tenemos que sentir el mismo amor por las personas, tenemos que sentir el mismo amor por las almas, tenemos que sentir el mismo dolor por los que se pierden, tenemos que sentir el mismo amor por nuestros hermanos. Tenemos que sentir todo eso, tenemos que sentir lo mismo. Seguimos en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, una misma mente, un mismo parecer, un mismo pensar. Tenemos que pensar lo mismo. Y para pensar lo mismo otra vez nos tenemos que volcar en la Biblia. No hay otra manera. Si no nos otra vez volvemos al texto bíblico y hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder pensar lo mismo. Algunos van a pensar de una forma mundana, otros van a pensar de una forma bíblica. Pero para poder pensar lo mismo tenemos que ir al texto y tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahí nos vamos a ajustar. Y es Él el que nos ajusta y el que nos hace pensar claramente. Si no, tenemos ideas diversas que van para cualquier lado y que no nos llevan a ningún lado. Van a hacernos dar vuelta, vuelta, vuelta y hace que nuestra vida sea un fracaso. El Señor quiere y tiene propósitos de éxito para nuestra vida. Y eso no significa lo laboral, significa que nosotros vamos a tener una vida plena, que no nos va a faltar nada porque todo lo tiene preparado Dios. Tenemos que confiar en Él, nada nos va a faltar. Pero así como no nos va a faltar nada de lo bueno, hay cosas que también de las pruebas vamos a tener. Y esas pruebas no nos van a faltar, que son las que nos dan el crecimiento de cada día. Seguimos con el último versículo, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bien, fíjense que tenemos que tener un mismo espíritu. Y ahí nos habla de el mismo, también el sentir, pero es una forma de actuar. El mismo espíritu actuando y luchando. Qué importante que nosotros estemos unidos con un mismo espíritu, un mismo sentimiento, una misma forma de actuar cada día. Esto es lo que tiene que haber en la iglesia. Y tal vez vos me puedas decir, mirá, a mí me cuesta todo esto. Bueno, sí, va a ser difícil. No va a ser fácil, porque el mandamiento este es importante. Un mandamiento que el diablo está continuamente tratando de que nosotros no lo podamos cumplir. Esto va a ser difícil, pero ¿sabes una cosa? Si estamos unidos, si estamos entregando unos a otros lo que debemos, si estamos en comunión, si tenemos un mismo sentir, pensar, actuar, espíritu, no va a ser tan difícil. Va a ser más llevadero. Y vamos a estar todos juntos. Cuando esté en la situación difícil, vamos a estar apoyándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros. Y cuando la cosa esté para festejo, vamos a poder festejar gozosos todos juntos. Qué importante es que hoy empieces a trabajar en vos para que esto sea una forma de vivir, un principio en tu vida, que actúes en favor de tus hermanos. Y quiero decirle tal vez a los que se conectan hoy y dicen, mirá Daniel, la verdad que tenés razón y eso es lo que está pasando en la iglesia. Y sabés, por eso yo no me quiero entregar a Cristo porque, ¿para qué? Si vos fijate que
todo lo que vos dijiste y todo lo que está faltando, es eso lo que debería haber en los cristianos. Los cristianos no se comportan como tiene que ser. Parece que fuera una falsedad lo que ellos estudian. Bueno, quiero decirte que esto no es así. Y que la iglesia no es un parque de diversiones, o un cine o un teatro. La iglesia es como si fuera un hospital de almas, que vienen destruidas, pero son sanadas, son cuidadas y son renovadas. Y lo hace solamente Cristo. Y quiero decirte que tal vez vos digas, y bueno, pero no hay una iglesia que haga todo lo que, lo que la palabra de Dios dice. Sí, es verdad. Todos estamos luchando. Y todos necesitamos cada día más de Cristo. Pero eso no es excusa para que vos sepas que hay sí una persona perfecta, que es Cristo. Que Él murió por vos, que Él pagó por tus pecados, que Él no te va a defraudar, que Él nunca hizo nada mal. Pero Él tuvo que morir por lo que vos hiciste. Es necesario que tomes una decisión por Cristo. Es necesario que hoy te reconcilies con Dios por la obra de Cristo. Que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Él pagó por tus pecados. Él murió, pero también resucitó. Y pronto nos vendrá a buscar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu vida? No desperdicies esta oportunidad. Tal vez hoy sea la última. Que el Señor les bendiga. Bien, muchas gracias Daniel, Damiana, qué bueno fue compartir con ustedes. La verdad, como vos dijiste, Daniel, es una gran verdad. Dios nos manda primero a que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Tenemos la misión de predicar el Evangelio. Pero, como decíamos antes, en otros mensajes, la misión fue dada a la iglesia, y si la iglesia no la hace unida, no tiene poder. El Evangelio es vacío, ¿sí? En Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y hablamos de que vínculo es el fundamento, el principio, ¿sí?, de la comunión. Por eso necesitamos amarnos los unos a los otros, necesitamos estar unánimes en comunión y en un mismo sentir, pensar y espíritu. Gracias, Daniel, ¿sí? Les dejo solamente un versículo que justo mientras Daniel predicaba se me venía a la mente, y es cuando Cristo ora al Padre en la oración sacerdotal de Juan. Dice en Juan 17, 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo no va a conocer el amor de Dios si primero no nos amamos los unos a los otros, si el amor no abunda en nosotros. Así que para predicar, para cumplir la misión, primero tiene que haber amor los unos a los otros, porque va a ser el principio, el fundamento de nuestra comunión, y sin comunión el Evangelio es vacío. Muchas gracias, Daniel, Damiana, Keila, qué bueno fue compartir con ustedes. Después les voy a mostrar el dibujo del amor de Dios que hizo Nela, y bueno, que realmente podamos seguir en esto, ¿sí? En comunión, disfrutando también, a pesar, como decía Daniel, en la distancia, por medio del Zoom, por medio de la tecnología, ¿sí? Porque estos tiempos nos obligan a adaptarnos por estos medios, pero sabemos que la comunión sigue, el mismo Espíritu sigue, el Evangelio es predicado y la obra de Cristo y su gloria se están extendiendo. Gracias por todo. Nos saludamos, finalizamos esta reunión, y que, bueno, cada uno en sus casas podamos seguir adorando y alabando al Señor en este su día, ¿sí? Damos por terminada la reunión.